David Lasca, un placer, gracias por estar aquí. You Rock, Chapis, Malanga. Chapis de Malanga. En la historia del rock venezolano que hemos venido contando poco a poco, también no todo tiene un ámbito underground ni el rock venezolano es tan oscuro como la gente a veces tiene el estigma de creerlo. Hay figuras que han llevado una parte del rock venezolano a un ámbito comercial. Cuando hablo de esto, indudablemente uno de los primeros nombres que nos viene a la mente es la banda Malanga, una banda que hizo vida y pululó con grandes marcas de anunciantes, que inclusive muchas de sus canciones fueron soundtrack de novelas iconoclásticas para el venezolano. Y bueno, uno de sus miembros fundadores y su bajista es David Lasca, Chapis. Gracias por estar aquí, pana. Gracias por la invitación. ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde eres tú? Bueno, yo nací en México, pero estoy aquí desde los 5 años, desde chiquito, y bueno, vengo de una familia de músicos, estuve siempre muy metido en la música, estaba como que desde pelado haciendo cositas, ¿no? ¿Y por qué llegas, o sea, por qué naces en México y llegas a...? Mi mamá es venezolana, mi mamá es venezolana, mi papá es uruguayo, y bueno, caí por cuestiones de exilios y de cosas que hoy en día entendemos bastante bien. Cayeron en México, allá nací yo, y después, bueno, mis padres se separaron y yo me vine con mi mamá para Venezuela. ¿Cómo llega en primera instancia la música a tu ADN, y después cómo llega el rock? Por mi familia, a través de mi familia. Mi mamá es cantante, mi papá es violinista, entonces la música estaba ahí en la casa, y desde pequeño me comenzó a gustar todo lo que es el rock. Me llamaba desde pelado mucho la atención, la estética. Veía a veces que pasaban cosas que sí de Kiss en televisión y me llamaba la atención, y a mi mamá no le gustaba mucho, aunque mi mamá era muy chama. Y claro, al poco tiempo, igual a través de mi mamá comencé a descubrir, pero más hacia el rock en español. Mi mamá, claro, era la primera época en los 80 que comenzaba a venir Charly García, Mata de Coco, entonces a mi mamá le gustaba mucho, entonces me comenzó a llamar la atención. Mi mamá conocía, por la música, conocía a Carlos Espósito, que era el bajista de PPS. Correcto. Entonces se convirtió como que en mi grupo favorito así de la vida, PPS, cuando chamo. Y por ahí comenzamos a entrar, después Soda Stereo, y después ya comencé a tener un conocimiento mayor de... Una de nuestras vitrinas, y de traerte a ti como representante de la banda Malanga, es también hablar un poquito de cómo primero una banda se convierte en una banda comercial, y ese rollo de cómo pasa de un anonimato callejero, y ya una banda se transforma y se engalana de una banda reconocida que gira, que tiene anunciantes grandes como de refrescos en su momento, creo. Sí, claro. Pero detrás de eso había un chamo que capaz tuvo un recorrido, ¿no? ¿Cuáles fueron tus primeros inicios, tu banda? ¿Cómo resumirías ese momento? Mira, obviamente de chamo tuve un montón de grupos. Obviamente nunca nada terminaba de trascender. Inclusive algún par de años antes de estar con Malanga tenía proyectos con Ezequiel Serrano Valencia, que es de Cabezón Cake, de Tribop, que es un gran amigo mío. Pero nunca, por alguna razón, no terminaba de pasar. Inclusive después intenté sacar algo yo solo, me metí en el estudio, trabajaba de noche, tocaba música venezolana en un restaurante de noche. Y lograba sacar algo de plata para poderme pagar una grabación de un EP. No terminó de pasar nada, tampoco tenía ni la experiencia ni la calidad todavía para poder tener algo, y además era un momento en los 90 donde el negocio del disco y todo estaba comenzando a bajar, y yo tenía apenas, no sé, 19 años, una cosa así. Y me dediqué un rato a sencillamente tocar música venezolana, que era como que lo que tenía a mano a través de mi familia.
hasta que un día a través de unos amigos, de unas amigas de precisamente Ezequiel Serrano Valencia y la familia, Anita Valencia, María José Serrano, Mariana Serrano, me llamaron los Malanga, me llamó Aristides y me invitó a reunirnos, que ellos estaban apenas terminando un ciclo que era con el grupo Egos, que tocaban covers en todas las fiestas, programaciones y todo eso, grupo de versiones en los 90, pero ya tenían como que la idea de un proyecto de música propia y querían meter cosas latinas y yo también, si bien vengo del rock, también vengo de mucha música, no solo venezolana, sino mucha música latina, entonces yo como que manejaba un poquito esos lenguajes y por eso me llamaron y también quizá yo no sabía mucho qué es lo que era, pero claro, yo también en esa época tenía 20 años y el resto de los Malanga tenían 27, 28 años, había como que un gap generacional ahí. Me imagino que venían un poquito del roce también de lo que era la nocturnidad de la tarima. Claro, ellos tenían como que otro manejo y a la vez como Ego fue un grupo tan importante y no eran tan chamos, yo veía como que algo un poquito más estable, como que algo que podía pasar algo más, lo veía con otra seriedad, ¿no? Y bueno, así comenzamos a ensayar en el 98. ¿Qué recuerdas de tu época juvenil en cuanto a la movida del rock venezolano? Sitios, locales, ¿hacías vida dentro de esos sitios? Mira, ¿Qué escuchabas ya? Sí, yo vengo de esa época donde para conocer música o para conocer cosas tenías que ver los 3 programas especializados que habían, que era Sonoclips, que era Toque, que era Latinoamérica, La Raza Cósmica. Y entonces tú lo seguías, escuchabas El Librado, escuchabas a Polo Troconis, entonces de ahí más o menos sacabas. Y ya hacia los 90 que había como que tiendas de discos donde traían cosas importadas que uno más o menos tenías el acceso. Ya ¿Y en cuanto a bandas, cuáles eran tus? Wow, de aquí me gustaba mucho, por lo menos, bueno, obviamente yo vi todos los comienzos de Los Amigos Invisibles, me acuerdo mucho de Claroscuro, que son altos panas, iba mucho a los conciertos de Claroscuro, me gustaba que hice un grupo, si te acuerdas, que se llama Grillos Mientras Tanto, que me parecía increíble, estaba La Nave por ahí, había un montón de cosas, obviamente a nivel, me gustaba mucho, siempre me gustó mucho el rock en español. Y fíjate, ahorita que lo que comentas más o menos de esa camada, siento que había como una onda que oscilaba entre, decía, la moda, la vestimenta de una época. Creo que los 90 también tuvo como un estilo muy influenciado por esta estética de los periódicos Urban, TV, todo este fenómeno galáctico que era como muy fashion rock, ¿no? Hubo una parte que sí me comencé a meter, como te digo, yo muchas de esas épocas, yo como que estoy en un margen entre que no era los que estaban haciendo la movida en esa época, porque estaba mucho más chamo, pero sí comencé a meterme y comencé a vivir mucho y tal cual, lo que te digo, yo tocaba en un restaurante y tenía que vestirme bien y me llevaba mi bolso, me cambiaba y me iba a espacio a ver bandas en vivo, ¿sabes? Cruzaba la calle, tocaba ahí en el Almacén del Bautizo y cruzaba la calle y me quedaba ahí y un montón de... Y hablando un poquito más de lo que fue, o de lo que es Malanga, que como que el camino de lo que olfateo, del seguimiento que le he hecho a los discos de ustedes, que como que han ido al contrario de lo que es la banda de rock. Primero como los noté como que muy dentro de la fusión y el latino, y ya para los últimos discos sí los veo como más rock and rollero y como mucho más guitarrístico, ¿no? Sí. En este sentido quería preguntarte, Chapi, ¿en qué momento tú entendiste que Malanga era una banda que se convirtió o que se iba a convertir en lo que fue en su momento? O sea, ese periodo de quiebre que tú dijiste, coño, estoy metido en algo serio que... Claro, si bien comenzamos con una fusión que era lo que estaba pasando mucho en esa época, en los 90, estaba luego que Mano Negra terminó de
cuando Casa Babilón, todo esto, vino también después Los Fabulosos Cadillacs, Paralamas, tal, había una fusión muy, de ese muy rock grande, latino, ¿no? de mucho que rock es diferente latino. al rock en español. Claro, claro, que es diferente, es completamente distinto. Me acuerdo que en el momento le habían puesto como el mote de rock mestizo. Ajá, y tal. sí, sí. Entonces, ese era como que cuando me llamaron, esa era un poquito el norte del grupo, y hacer esa fusión de un poquito de rock con un poquito latino, con algo de funk, inclusive Aristia hasta medio rapeaba. Pero como te digo, no le teníamos miedo a hacer cosas un poquito más comerciales. O sea que frontalmente Chapi sí era una banda diseñada para vender. Mira, no para vender, porque a ver, creo que además ese gap generacional de ellos, a mí sí marcaba un cambio en cuanto a la percepción de lo que íbamos a hacer. Obviamente yo también venía de un poquito ese más under. Yo estaba en esa época escuchando que sí mucho Radiohead y ellos por cuestión de generación venían escuchando otra cosa y venían abiertos a otras cosas. Quizá yo en muchos momentos me resistía y a la vez servía un poquito de catalizador de tratar de que lo que vayamos a hacer no rompiera tanto el umbral de lo pop, ¿no? ¿Sabes que ese estigma de que una banda tiene que plantear sus cimientos y tener muy claro para dónde va? Muchos se quieren convertir en leyendas simplemente, otros quieren capitalizar un poco más la banda. Siempre en Malanga hubo ese diseño de infraestructura, hasta de códigos de vestimenta, o sea, haciendo como más una especie de que tu testimonio se convierta también como en un texto de consulta para mucha gente o bandas que también quieran apuntar a eso. Mira, creo que el concepto vino de todo. Inclusive fíjate, la mayoría de las bandas comienzan a tocar por ahí en bares, y después es que comienzan a grabar un disco. Y nosotros fuimos al revés. Nosotros cuando me llamaron, mira, vamos a hacer canciones, vamos a olvidarnos de estar tocando. Entonces ya teníamos algunas canciones y no, vamos a tener canciones para hacer un disco. Nosotros no habíamos tocado ni una vez en vivo hasta que salió el primer disco. Y no entramos ni en nuevas bandas, y no como que, no, vamos a hacer esto de otra manera, y tal cual. Y luego de hacer el disco, nos llamó una disquera y nos firmaron, y entonces fue como que, como tú dices, todo al revés. A nivel de conceptos, sí, también siempre tratamos no es que vamos a tener un uniforme, vamos a hacer esto, no, pero de alguna manera íbamos todos como que paralelos en cuanto a los procesos de cada uno, pues, y el proceso del grupo también cuando ya Malanga comienza a despegar un poquito más, que comenzamos a vivir el rock and roll. ¿Cuándo sentiste que la banda despegó, Chapi? Lo que pasa es que fue muy loco porque, fíjate, nosotros sacamos ese primer disco Tatrancado, salió aquí en octubre del 99. De ahí sale Déjala. De ahí sale Déjala, y nosotros enero, febrero del 2000 estábamos en España, porque nos firmó una disquera. Cuando hicimos el disco, fuimos con un amigo de nosotros que era abogado. Casualmente no estábamos interesados en disquera, queríamos sacar el disco independiente, lo grabamos nosotros y queríamos sacar el disco independiente, y nos fuimos casa de un pana, Rafael Ortín, que era el abogado de esta disquera que era Líderes, de lo que era Rock Band, para pedirle consejos de cómo hacerlo el depósito legal, porque no sabíamos. Y a partir de ahí entró como que la IR de la disquera, tal, y después escuchó la broma y nos llamaron y mira, vamos a firmar. ¿Cómo que vamos a firmar? Bueno, firmamos, nos sacaron el disco, pana. Y después, cuando estábamos haciendo el showcase, estaban los ejecutivos de la disquera, porque estaba expandiéndose en España, en Centroamérica, en Miami, en varios lados, y nos vio un tipo que se llama Miguel Blasco, un gran productor musical de México. Él es español, pero él hizo todos estos artistas que sí, Paloma San Basilio, Pandora, Guillermo Dávila, era como que el tipo que estaba atrás de toda esa gente, Alejandra Guzmán, y el tipo se enamoró de la banda y nos dijo, yo los voy a llevar para España el año que viene. Y tal cual el año que viene de repente estábamos en España haciendo una gira de 3 meses por toda España, saliendo en todos, en Crónicas Marcianas, en todos lados, chamo, nos reconocían en la calle. Entonces
de ni siquiera haber recorrido el camino de los bares aquí en Caracas. De repente estábamos en España, girando en España, y la gente nos reconocía. Era como que un poquito absurdo, pero entonces claro, cuando veníamos a Venezuela, nadie tenía la idea, o sea, medio sonaba aquí, había sonado que si Sácame el Jugo, y ya estaba sonando Déjala, pero claro, y además como estábamos ya a través de la disquera, teníamos una imagen súper chicos lindos, así que había metido la mano en la disquera, y como estábamos recién nuevos en la broma, entonces como que no teníamos mucha capacidad de decirle, mira, no, y nos estaban invirtiendo plata, estábamos en España, fuimos para Centroamérica, tal, vayas aquí, propaganda. Entonces decíamos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, entonces vamos a hacer lo que no habíamos hecho antes de comenzar a tocar en los bares, para que la gente por lo menos tenga una credibilidad de que si somos una banda que tocamos, porque la gente no sabía, no tenía mucha idea. Bueno, pero ¿qué es eso, Malanga? Es un grupo de pop, es un grupo de qué, tocan, no tocan, es mentira que tocan, no, la gente no tenía mucha idea, y como en esa época había tanto auge de voice band, de cosas, y con esta imagen que nos había lanzado la disquera, como que la gente creyera que era una banda prefabricada. Claro, mucha gente creía. Entonces, chamo, a partir de ahí comenzamos a tocar todas las noches en La Mosca. Creo que la locha nos terminó de caer un poco cuando hicimos el segundo disco, que sí nos abrimos un poquito más directamente al pop, cuando hicimos Latin Lover, hicimos Si Tú No Estás. Entonces claro, ya entramos en otra rosca, entró lo de Latin Lover, y los dos temas entraron en la novela. Fíjate que sabroso es esta historia, porque venimos también como de testimonios de ese rock sudado, con sacrificio, callejero, salvaje, y plantear también esa curaduría de una banda. Considero que también es súper válido y aparte trascendente, porque dentro de todo la propuesta Malanga es un capítulo dentro del rock venezolano, ¿no? Claro. Desde tu visión, ¿qué crees que ofreció Malanga? Mira, yo creo que Malanga, en algún punto sí entendimos que para de verdad vivir de esto creo que fue lo primero que entendimos, teníamos que estar un poco alejados de lo que se llamaba under, porque es un mercado pequeño, un circuito bastante cerrado, y queríamos vivir de eso, queríamos ser un grupo grande. Entonces sabíamos que teníamos que sí abrirnos un poco a no solamente algo comercial, sino el mismo hecho cuando nos dijeron para meter el tema en la novela. Obviamente, si tú vienes del rock, eso te genera un poco de ruido, claro. Como una novela, Venevisión, no, ¿sabes? Era como que nos van a crucificar. Bueno, sí, mucha gente nos crucificó, mucha gente no les gustaba el grupo, sencillamente porque estoy claro que hacíamos una música súper comercial, que si bien llegó a muchos lugares, pero quizá un público más especializado rockero no simpatizaba. Inclusive yo cuando conocí a mi esposa, mira, a mí no me gusta Malanga, tranquila, no pasa nada. Yo entiendo que mucha gente no le haya gustado la música de Malanga. Por otro lado, siempre trabajamos mucho en lo que era la banda en vivo. Entonces era una banda que hacía música, mucha gente decía que hacíamos música pajeva, pero al final Malanga cuando tocaba en vivo era un super camión de rock, ¿sabes? Entonces era todo, tenía mucho más, ahí de alguna manera terminábamos de hacer valer un poquito que sí éramos, que no solamente éramos unas canciones pop que sonaban en la radio y que salíamos en una valla de refresco, ¿sabes? Luego también haces vida dentro del mundo de la producción musical para bandas nacionales y músicos de afuera. Ese tener conciencia también de la elaboración, de la sensibilidad de producción, que creo que es una guillotina para muchas bandas, ¿no? El espíritu de la producción creo que es clave como para que una banda tenga amplitud o no. Esa tierrita de productor, ¿de dónde nace? Del roce con las bandas anteriores, del buen gusto musical, de la calle. ¿Cómo crees tú que es tu perfil como productor? Mira, fue surgiendo primero al estar haciendo tantos discos, al trabajar con tanta gente, y ya tenía eso y me gustaba mucho, pero claro, también cuando te metes
en el modo y en la broma de rockstar, te cambian muchos switches en la vida. Entonces tú entras y cuando lo manejamos así, Hugo, nosotros pasamos no menos de 6, 7 años que no parábamos en Caracas sin un par de días y seguían, ¿sabes? Porque era... Entonces, claro, no solamente el trabajo que tienes, sino que también te metes en un personaje porque te paras en unas grandes tarimas y después, ¿sabes? Entonces cambias un poco ciertas prioridades y ciertas cosas en la vida. A mí me pasó, Rudy, el guitarrista de la banda, comenzó a trabajar más o menos, debe haber sido como en el 2007, por ahí más o menos. Comenzó a trabajar, estuvo haciendo unas cosas con Guajala, y enseguida le salió para producir el primer disco de Vinilo Versus. Y también tanto Malanga como yo personal estábamos comenzando una etapa un poco oscura. Tantos años de estar metido en el dale sin poder, te vas sumergiendo en muchas cosas, ¿no? En un estilo de vida que no es tan productivo de verdad. Entonces te das cuenta que has dejado de lado un montón de cosas. Hubo problemas dentro del grupo, dentro de la gerencia del grupo, hubo problemas económicos, hubo problemas de vicio, hubo problemas de un montón de cosas. Y yo tenía mucho tiempo haciendo canciones yo en mi casa, con este amigo Ezequiel Serrano Valencia, que él acaba de sacar el disco de Cabezón Cake, que me parece una joya de disco. Entonces como que tenía esa piquiña de que yo quiero hacer algo, pero no sé cómo hacerlo, porque si bien había grabado 4 discos ya con Malanga, no sabía cómo comenzar de cero. Mira, vamos a hacer un disco, no tenía la plata para meterme en un estudio, para pagarle a los músicos. Entonces, y como a la par estaba Rudy comenzando a producir, lo que hice fue me le pegué como un corroncho a Rudy para aprender y para comenzar a trabajar. También trabajé mucho con Ricardo Martínez, de Remoto Estudio, Guajala, Famas Loop. Y así como que comencé poco a poco, y ya después sí me especifiqué un poquito más, me puse a estudiar un poquito, algo de ingeniería, estudié Pro Tools, hice unos cursos con Titi González, hice como que un montón de cosas, y tuve la oportunidad de poco a poco participar en discos. Participé en el segundo disco de Vinilo Versus, después coproduje con Rudy, Carlitos Imperatori el tercer disco, el cambié de nombre, trabajé en los 2 primeros discos de La Vida Bohem, y hice mi primer disco solo, que era en realidad mi gran, o sea, estaba haciendo todo esto en realidad para tener las herramientas para poder hacer mi música, pero a la vez comenzó a salir trabajo y me comencé a trabajar en un montón de proyectos. Es un mundo increíble el de la producción. David, ¿qué es ser un rockstar en Venezuela? Es difícil decirlo en Venezuela. Creo que es muy difícil decirlo en Venezuela. Si bien nosotros logramos entrar en un mercado nacional o sea, yo llegué a pararme abriendo las Juanes en la feria de Barquisimeto frente a 60.000 personas. De 60.000 personas cantó un show casi completo de nosotros. Y eso te da un reconocimiento y una broma. Después de eso, obviamente, yo tuve una desconexión un poquito de todo eso. También comencé a tocar con un proyecto que se llama Domingo en Llamas. Mira, tenemos un toque en la Feria del Libro en la Plaza Altamira y nos llevamos nuestro amplificadorcito así cargado nosotros. Entonces eso me dio un poquito el cable a tierra. Veo los caramelos de cianuro, quizá, obviamente, que quién te va a decir que Asier no es un rockstar, obviamente, sí, pero ¿de qué manera? No sé, y también eso va cambiando a lo largo de los años. No es lo mismo una Asier a los 27 años que ahorita, que es papá, que es, ¿sabes? Que sí, tiene otras prioridades. Igual yo tampoco, yo hoy en día sí soy rockstar, bueno, quizás fui rockstar, pero quizás yo no me considero hoy en día un rockstar, ¿sabes? Me han comentado algunos que han pasado por aquí, es que hay momentos, tanto en composición como en grabación, que ya el músico sabe que hay un éxito o un hit instantáneo. En ese momento, ¿qué pasaba cuál fue ese tema que
que tú sabías que te viste al espejo y dijiste como que bueno, esto es la apertura a lo que está Bueno, pasando? pasó un par de veces. Ojo, y disculpa, te lo digo también por ese rollo de producción, ¿no? Claro, que también claro. el productor como que olfatea. Claro. Sino que hubo mucho, o sea, para que una canción de verdad trascienda, tiene que haber muchos factores más allá que una buena canción. ¿Como cuál? Bueno, primero estar claro de cuál es el mercado de esa canción y entender que estamos en un mercado muy particular. Quizá de repente tú lanzas algo de cualquier género en México y nada más por la cantidad de gente que hay, tienes una cabida mucho mayor. Aquí de verdad creo que el público rockero de verdad, creo que hay más público rockero, pero el público que consume lo que se hace aquí no es tan grande. Creo que una vez que uno tenga conciencia de eso y saber más o menos hacia qué se debe abrir, Canciones puntuales. canciones puntuales, bueno, que creo que una de las primeras veces que nos pasó a nosotros fue con Latin Lover. Nosotros el día que hicimos Latin Lover nos vimos a la cara y dijimos, esto puede ser un éxito. Esto tiene algo que nosotros sentíamos que sí. Bueno, fue el número 1 en Record Report durante un tiempito aquí. De hecho cuando cayó el paro quedó Latin Lover de primer lugar, y como paró la radio entonces no hacía sino sonar Latin Lover así, pero incansable, y después entonces entró en la novela, entonces era como que y creo que por lo menos no nos equivocamos, pero teníamos una disquera que todavía estaba invirtiendo plata en nosotros. Esa disquera logró que se metiera la novela, el tema de la novela, entonces eso ya de una hace que gente que no tenía acceso directamente a la música de nosotros ya lo tiene, porque ve la novela y estaba sonando Latin Lover, o Si Tú No Estás. Y después vino también la marca de refrescos, entonces de repente estábamos también patrocinados por... Entonces sí, creo que estaba una buena canción, que podía llegar a la gente, que tenía lenguaje, que tenía algo para llegar a la gente, pero también teníamos un montón de cosas atrás, que creo que hoy en día también, nosotros también creo que vivimos los últimos respiros de la industria discográfica en Venezuela. A partir de ahí entonces el rock comienza a cambiar de matices. Hoy en día no hace falta Y la forma del consumo también. Claro, la forma del consumo, la forma de todo. Claro, hoy en día por lo menos managers no hay muchos, y la figura de manager es un poco rara hoy en día. Hay mucha gente de prensa, muchos jefes de prensa, pero muchos de ellos tienen un circuito. Para llegar a circuitos más grandes son otro tipo de jefes de prensa, que son los que manejan todos los reggaetoneros. Entonces, ¿dónde te manejas y con qué vas a competir? ¿Sabes? Anécdotas, momentos, tanto grises como de bonanza, que esto no es un cuento. Chamo, hubo demasiado, porque a pesar que sí vivimos una etapa muy buena, el camino es difícil, pues el camino no es fácil. Inclusive estando con la disquera, por lo menos la disquera nos mandó un tipo a Puerto Rico, y la gente de la disquera en Puerto Rico eran unos tipos súper estafadores. Entonces se quedaban, cobraban los shows y no nos daban la plata de los shows. O de repente pasábamos una semana que no teníamos actividades y en esa semana no nos daban viáticos. Entonces estábamos básicamente viendo a ver cómo comíamos. Entonces, y todo lo que significaba, porque decíamos, no, nos devolvemos a Venezuela. Sí, pero resulta que teníamos trabajo y nos estaba yendo bien, y teníamos un montón de shows y tarimas, y tocábamos con Juanes, con Bersuit, con no sé quién, y un montón de bromas. Estábamos sonando en la radio, estábamos medio vendiendo discos. Entonces, no, pero no nos podemos ir, pero ¿cómo hacemos? Así como, bueno, como también tuvimos un episodio, como te estaba diciendo, de gerencia con un manager que teníamos, que también se fue con una plata. Entonces pasábamos mucho tiempo, montábamos en un pullman y recorríamos todo el país, un pullman, 12 personas, 13 personas. Hay cuentos, lo que pasa es que muchos no son aptos. Mira, bueno, ya hay un aterrizaje luego de toda esa época en Chapis, ya en solitario, papá.
con otro contexto, con otro también otra dimensión país que creo que también tiene un rebote en lo que es el fenómeno de la creatividad musical. Claro. ¿Qué etapa estás ahorita? ¿Qué estás haciendo? Bueno, yo luego, Háblanos del nuevo luego proyecto. a pesar que Malanga no es que siga activo, pero Malanga no se ha acabado, todo el resto del grupo salió del país, entonces no nos mantenemos activos en la actualidad a tiempo completo, pero después que se fueron, yo me quedé por un rato haciendo varios discos. Estuve los últimos 5 o 6 años, pero estaba haciendo que sí 4 discos a la vez, de distintos géneros, me dediqué mucho a eso. Me llamaron los Gaélica para tocar con ellos también, entonces acabamos de grabar un disco con Gaélica que está muy bueno, pero obviamente el país, sobre todo estos últimos 2 años, ha cambiado mucho. Pienso que estamos en un momento de reinventarnos y de no parar de hacer. Creo que entre la cantidad de gente que se ha ido y la cantidad de puertas que se han cerrado aquí, porque ya no hay bares donde tocar, ya no hay ferias donde tocar, ya no hay grandes tarimas, festivales donde tocar. Creo que tiene que haber un momento de replanteamiento de todo, ¿no? Inclusive si vemos por lo menos la historia del rock argentino, cuando la dictadura estaban pasando cualquier cantidad de cosas a nivel musical. Estaba Sergio Girán en pleno, Spinetta haciendo esto y lo otro, salió Fito Páez, salió un montón de gente, estaba Sumo, y se creó una cultura en uno de los momentos más críticos de la historia argentina, donde no se podían decir las cosas, donde había censura, donde había desaparecidos, presos políticos y muchas de las cosas que vemos que están pasando. Yo sigo trabajando, yo estoy apostando un poquito más también a mi carrera, porque al final es lo que tengo activo. Si bien Malanga lo activaremos de acuerdo a lo que las circunstancias nos los permitan, si bien Gaélica está haciendo cosas y tiene muchos planes, creo que estoy dedicándole un poco más a mi trabajo solo. Bajé un poquito la producción también, quedé un poquito saturado de estar en el estudio. Quería pasar un poquito más tiempo también con mi familia, pero aún así estoy haciendo cosas, estoy trabajando unas cosas con Laura Guevara, tengo un disco que estoy sacando ahorita pronto de un chamo. Creo que hay una camada de gente una nueva generación de gente que está haciendo una propuesta a veces un poco empastelada o a veces muy orgánica, pero está pasando algo. Mira, ¿Cómo que encuentras? Creo que una de las cosas principales que pasa, fíjate, cuando comenzamos a meternos en el tema de la producción, también era porque sentíamos que no era un trabajo, no era una profesión que se hiciera aquí. Mucha gente entraba a grabar un disco, pero sin saber mucho cómo hacerlo, cosa que nos pasó a nosotros. Nosotros cuando hicimos el primer disco de Malanga lo produjimos nosotros con un amigo, Eduardo Ron, pero de repente el segundo disco lo fuimos a hacer a España con un productor italiano. Fue cuando vimos el trabajo de un productor y lo importante que era un productor. Aquí estaba que sí, Durban La Verde haciendo unas cosas, con Zapato, que venía a hacer las cosas de Zapato 3. Estaba que sí, Guillermo Carrasco, que había producido unas cosas de Sentimiento Muerto, pero no era gente que se dedicaba a la producción y no había una conciencia de un trabajo de productor de rock. Entonces, como por eso con Ricardo Martínez y Rudy, todos comenzamos a trabajar un poco en eso. Creo que eso le falta en general al rock. Creo que hay muy buenas propuestas, pero creo que, por eso también te digo lo del tema del rockstar. Pienso que muchas veces el creerse rockstar, el creerse que como el mercado es así y de repente llegas a ese mercado, entonces mucha gente ya piensa que es mucho más de lo que de verdad es. Y entonces el ego comienza a jugar, y entonces pienso que muchas veces se truncan los caminos creativos, los caminos artísticos, por esa idea del rockstar.
¿Y crees también que eso está como que concatenado con el rollo de las redes sociales, la comunicación veloz, el consumo desechable de un material? ¿Lo escuchaste, lo desechaste ya una vez? Completamente, pana, completamente, y por eso creo que tal cual terminan siendo cosas desechables. ¿Qué añoras de nuestra época? Que creo que el que esté la información, fíjate que lo que uno soñaba con que pasara por allá en los años 90, que hubiera más medios de difusión del rock y de toda esta movida. Ahora que está en todos lados y que cada quien puede ser su propio canal pienso que entonces ya el contenido no es, en muchos de los casos no es tan bueno. Entonces tú de repente ves una gente que tiene un montón de followers y que todo el mundo wow, y resulta que cuando ves el contenido de verdad no es tan bueno y es como tú dices, es un poquito más desechable, es un poquito más consumo y bota. Creo que eso es una de las cosas que nos ha hecho daño el tema de las redes sociales, que entonces cualquiera es una gran estrella, ¿sabes? Por lo menos mi esposa me decía, no, el otro día no me acuerdo quién estaba viendo, cómo esta persona tiene casi 2 millones de followers, ¿no? Si bien Malanga tuvimos todas esas cosas que tuvimos y esa suerte que tuvimos de haber caído en la disquera, de haber sido patrocinados por Pepsi, etcétera, etcétera, pero eso no quiere decir que no tuvimos que labrarnos y no tuvimos que ir a Valencia para que fueran 2 personas, para que la segunda vez fueran 10 y para que la última vez toda la gente cantara nuestras canciones. Ese trabajo hay que hacerlo, sea tengas 1 millón de followers o tengas 20 followers o no tengas redes sociales. Chapi, que es una buena banda de rock. Wow, una buena banda de rock, pana. Yo pienso que, no sé, es algo que no tiene mucha descripción. Yo pienso que cuando hay una empatía que no tiene que ser solamente personal. Yo por lo menos en mi caso, los Malangas son mis hermanos, ¿sabes? Y eso se siente porque nos divertimos en tarima. Sé que no todos los casos son así, sé de muchas grandes bandas que los tipos estaban tocando y ni se hablaban, ¿sabes? Pero que tiene que haber, creer en lo que están haciendo, pana, creer en esa vibra que sale cuando están todos esos instrumentos tocando juntos. Yo en una época quizá no me lleven, sobre todo al comienzo, de repente tenía mis rollos con los Malangas por tema generacional, por un tema que ellos se conocían hacía mucho más tiempo y yo era el nuevo, pero al final cuando arrancábamos a tocar, pana, todo se acababa. Y el entender, pana, que nadie es más que nadie, entender que nadie es más que nadie, que una banda sí puede haber un cerebro, una persona que hace las canciones, una persona que si tienen un fin en común, que es transmitir eso y es descargar y es poderle transmitir eso a la gente, pienso que eso hace una buena banda. ¿Te has puesto a pensar cómo quieres que quede el nombre de David Lasca escrito en los libros de rock en Venezuela? Mira, pana, yo creo que siempre, no sé, como que siempre fui claro de lo que estaba haciendo, ¿sabes? Para mí la música uno trabaja para la música. Yo trabajo para la música. Yo no trabajo para unos fines personales, sino trato de sencillamente canalizar eso me lo enseñó la producción. Yo en la producción yo vengo a producirte porque yo soy él y esto va a tener mi sello, ¿no? Yo trabajo en función a las canciones. Me gustaría que me vean como alguien que por los proyectos que ha pasado le ha dado eso, es tratar de recuperar la música que hay, tratar de quitar los egos, tratar de quitar los prejuicios, un montón de cosas que uno se va creando a lo largo de los años con la música, como fiel a uno mismo, fiel a la música, que es algo que uno se dedica, pues. Finalmente, ¿crees que Malanga lo hizo? O sea, lo hizo. Sí, no. Creo que si bien lo hicimos, creo que hubo muchas cosas que no supimos hacer
y creo que en algún punto no quedó tan plasmado lo que hicimos. Pienso que en algún momento el haber jugado tanto al pop hizo que la gente tuviera una percepción de Malanga sin de repente tener un acercamiento más profundo de las cosas que hicimos. Pienso que muchos capítulos del rock nacional Malanga no está muy presente porque creo que al no haber pertenecido a ese circuito más, que se ha sudado más, que como tú dices, que el rock se suda, que el rock quizá me parece que en algún punto no es tan reconocido eso que hicimos en libros de rock en Venezuela. No obstante, yo estoy súper contento con lo que logramos y creo que además el haber tenido esa curva de que nos fue muy bien y después en algún punto también por las razones que fueran, país, los mismos conflictos internos del grupo, de repente la cosa no. Creo que a mí, por lo menos en lo personal, yo he sabido tratar de aprovechar cada una de esas cosas y de agarrar todo eso para reinventarme y para tal cual ser un poquito más fiel a lo que creo y a lo que amo de la música, ¿no? Faltarán 1000 copas por beber.